Bueno, hoy, buenas tardes, nos encontramos en la cuarta clase 2 en torno a la pedagogía alternancia en el contexto de la diplomatura superior en enfoques didácticos y pedagógicos desde la alternancia. En este marco es importante destacar que nosotros venimos desarrollando las actividades siguientes. Hemos desarrollado un tema 1 con el marco de referencia correspondiente y la guía de seguimiento número 1. Hemos desarrollado el tema 2 con el enfoque epistemológico correspondiente y la guía didáctica 2. En el marco del tema 3 hemos presentado distintas alternativas y estrategias de gestión en el derecho y la mirada a la educación en la alternancia, y se ha presentado material para la lectura, sin guía de seguimiento. Del mismo modo, lo haremos en el tema 4, que nos convoca hoy. Trabajaremos sobre el texto denominado Pedagogía de la Alternancia y Sistema Dual. En el contexto del tema 4, tomaremos el texto base, las diapositivas y la grabación de clase también. Bueno, dando continuidad a ello, en el tema de la pedagogía de la alternancia y el sistema dual. Bueno, en este contexto, este texto que ha elegido el equipo del seminario 2 es un texto que abarca, considera y analiza la integración de distintos componentes didácticos, formativos y de aprendizaje en el marco de la pedagogía de la alternancia. En primer lugar, lo que se rescata en esta pedagogía de la alternancia es un criterio y una mirada en torno al aprendizaje experiencial. Y esto nos demuestra los distintos trabajos que han desarrollado con mucha responsabilidad ustedes en el marco de las guías 1 y 2 en torno a la temática. Esa pedagogía de la alternancia considera un modelo formativo basado en la experiencia que combina el aprendizaje teórico con el aprendizaje experiencial en escenarios profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros en esta pedagogía de la alternancia trabajamos, analizamos, miramos y enfocamos nuestra perspectiva didáctica conforme la mirada conceptual y el aporte que tenemos en nuestra experiencia y el recorrido profesional a lo largo de las carreras y o niveles y modalidades. Por otro lado, este modelo formativo de la alternancia toma la formación del y de la estudiante
como núcleo central de esa experiencia. Es decir, experiencia centrada no solo en el docente, sino también en el estudiante que se va adecuando, adaptando y considerando las distintas alternativas de aprendizaje en dos contextos que articulan también la teoría y la práctica. Ambas miradas, nos dice la perspectiva de análisis de la pedagogía en la alternancia dual, se consideran en un contexto situado. ¿Qué quiere decir en un contexto situado? Que la relación teoría-práctica se enmarca en una situación didáctica, pedagógica, en un momento determinado y conforme un nivel, ciclo o modalidad del sistema educativo. Del mismo modo, esta pedagogía dual de la alternancia se caracteriza, como dijimos, por un aprendizaje experiencial que se basa en la experiencia y se relaciona y combina con la teoría. Pero, ¿qué nos dicen los autores respecto a ese aprendizaje experiencial? Que es un aprendizaje basado entre la alternancia entre el trabajo aula y el trabajo estudio. Y ahí vuelve a considerar lo situado, porque una cuestión es la presencialidad y otra es el criterio de autogestión en procesos de aprendizajes autónomos con tareas, guías, estrategias, procedimientos que la y el estudiante ponen en funcionamiento, dando lugar al sistema dual de formación. Trabajo en el aula, trabajo autónomo. Pero ese aprendizaje experiencial nos muestran los autores que se basa, al ser experiencial, en la acción y en la reflexión. Son procesos que se retroalimentan. La retroalimentación que permite que uno se combine con el otro y viceversa, que permitan una interacción. Del mismo modo, ese aprendizaje experiencial considera, como mencionábamos en la filmina anterior, componentes de una tríada didáctica, donde hablamos de un docente que motiva, incentiva, guía el proceso de enseñar y aprender en el contexto aula y en el contexto de aprendizaje autónomo, de esa alumna, alumno que en su trabajo autónomo puede realizar experiencias que le permitan relacionar con la teoría. Luego, en esa tríada, tenemos un contenido que se constituye en el soporte teórico, conceptual, analítico, aquello que es necesario ser aprendido.
y que puede ser considerado en enfoques teóricos, competencias teóricas, conceptuales, epistemológicas, como competencias prácticas, procedimientos, acciones, tareas, estrategias. Entonces, el docente es un guía de ese proceso que el alumno, la alumna, alumno va haciendo construcción del conocimiento. Alumna, alumna, constructor, constructora del conocimiento. En esa construcción, ¿qué ingresa? El trabajo dual centrado en la presencialidad, pero también el trabajo autónomo, referencial, autogestionado, fuera del aula, pero situado en el aprendizaje. Así, el sujeto constructor del aprendizaje es la alumna, el alumno, en esa tríada didáctica. Del mismo modo, los autores dan y distinguen distintas modalidades a la aplicación de modelos de alternancia en esta creciente complejidad. Entonces, hay distintas propuestas relacionadas con los modelos de alternancia. Una alternancia yuxtapositiva, los autores utilizan estos términos epistemológicos en tanto nos analizan modelos de la consistencia y referencia dual del aprendizaje en la alternancia. La yuxtapositiva consiste en intercalar periodos diferentes de trabajo de estudio sin ninguna relación aparente entre ellos. Es decir, puede intercalarse una unidad o eje de trabajo con un trabajo práctico o experiencial. Puede no tener relación, ¿eh? Por eso dice que consiste en intercalar periodos diferentes de trabajo y estudio sin ninguna relación aparente entre ellos, pero que en el contexto de la revisión de la evaluación procesual, ambas actividades, por ejemplo, una guía didáctica y un procedimiento de exploración de datos, luego tiene una relación para un futuro trabajo de investigación. Eso supone la alternancia yuxtapositiva. La alternancia asociativa consiste en unir la formación profesional a la formación general de la persona. Es decir, las actividades teóricas y prácticas se encuentran dentro de un mismo programa formativo. Bueno, esta alternancia, ¿qué hace? Que lo que decíamos en la filmina anterior, conforme a un programa de trabajo o a un eje o a una unidad
nosotros podamos alternar actividades que tengan que ver específicamente con lo conceptual, vocabularios, definiciones, análisis de textos, combinados con alguna práctica. Por ejemplo, observaciones, pistas, esquemas, gráficos. Entonces, ahí se produce la unión entre lo práctico y lo teórico epistemológico, o profesional y general. Y luego está la alternancia copulativa, que se trata de una compenetración efectiva entre los medios de vida socioprofesional y académico en una unidad de tiempo formativa. Bueno, ahí ya tiene que ver con una alternancia puesta en funcionamiento en un nivel y en un ciclo. Por ejemplo, nivel primario, primer ciclo. Tiene que ver con los medios de vida, la consideración social, cultural de la niña y el niño, que se forma en la unidad académica en ese tiempo, entre primero, segundo y tercer grado. O, por ejemplo, en la secundaria, en los primeros años del nivel secundario. Entonces, no olvidemos que en esta creciente complejidad de modelos de alternancia hay distintos tipos de alternancia: yuxtapositiva, asociativa y copulativa, que permiten entender de un modo más general a un modo más particular cómo se puede ir relacionando la alternancia con los enfoques pedagógicos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Todos estos enfoques que hemos mencionado en la propuesta anterior tienen como punto nodal la alternancia interactiva. O sea, hay una interacción, por ejemplo, entre modelos teóricos y modelos prácticos, entre enfoques conceptuales y procedimentales, entre nivel educativo y contexto cultural, social de la alumna, el alumno que ingresa a ese nivel educativo. Entonces nos dice que el método didáctico es donde existe una verdadera interacción entre los diversos actores, medios y sistemas de educación. Es allí, entonces, como decíamos, que se pone en funcionamiento esta alternancia interactiva, con las siguientes características. Las siguientes características. Las situaciones de aprendizaje que involucran un complejo donde se desenvuelve la persona, la familia, los amigos, la economía, la cultura, la escuela, la política, entre otros elementos que son parteners, nos dicen los autores, es decir, son centrales y comprometidos e integrados en este proceso de alternancia. No hay un sistema pedagógico, educativo, social
que no involucre en la niña, el niño, la joven, el joven, el contexto de tener en cuenta familias, amigos, aspectos culturales, sociales, económicos y de la escuela para el proceso de alternancia. Otra característica es que aprender implica una vinculación interactiva entre la escuela y el medio socioprofesional, lógicamente. ¿Por qué? Porque la escuela es ese lugar situado que mencionaba hoy, donde ingresan, intercambian, interactúan diferentes actores, profesionales, alumnas, alumnos, docentes, directivos, gestión, supervisoras, supervisores. También otra de las características es que contribuye, también otra de las características es que contribuye a la planificación del proyecto de vida de la estudiante. ¿Por qué? Porque lógicamente el nivel educativo, cualquiera sea, inicial, primario, medio, superior, constituye una estructura organizativa entre el proyecto de vida de aquel alumno o alumna que aprende y el proyecto institucional curricular que se brinda en la escuela. Entonces, es importante considerar que todas las alternancias tienen un carácter interactivo que permite que diferentes actores, situaciones y contextos entren en vinculación en el contexto situado de la institución educativa. Bien, por último, la perspectiva de la alternancia en los estudios de posgrado universitario, esto lo mencionan los autores como una de los ejemplos y características centrales de una de las alternancias. Estudios de posgrado universitario o luego del grado en el terciario, ¿no? Superior terciario y otras actividades posteriores de desarrollo profesional al grado. ¿Cuáles son esas principales características? Bueno, la necesidad de partir de la experiencia de los actores alumnos. Bueno, esto es importante aplicarlo a todas las circunstancias de un aprendizaje situado. Partir de la experiencia. Jean Piaget ya nos decía, partir de lo que el sujeto sabe genera ese puente cognitivo entre lo que el sujeto sabe y el proceso de lo que se le va a enseñar. Otro componente, la producción de una investigación se erige en el hilo conductor de la formación. También es una característica aplicada según el nivel, pero es importante tener en cuenta que la exploración, la búsqueda de datos de distinto nivel, no de una investigación solo de carácter académico, permite la obtención de datos que al sujeto
alumna-alumno lo conecta con la realidad y le da datos de ese mundo real en el cual él va a vincular ese marco teórico. Otro punto es el acompañamiento personalizado del alumno-alumna para dicha producción. Obviamente que en ese proceso de intercambio con la teoría y la práctica es necesario, como decíamos en la tríada didáctica, el acompañamiento del docente como guía, como un motivador, como quien incentiva la actividad y el procedimiento. En cuarto lugar, un itinerario didáctico inductivo impregna de significatividad el aprendizaje de los universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primer punto, tomar la palabra significativo. ¿Por qué algo es significativo? Porque es algo que interesa a la alumna o al alumno. Y se va a convertir en significativo en la medida en que pueda intercambiar esa información, datos, conceptos, con aspectos vivenciales, reales, experimentales, que surgen del mundo o del itinerario didáctico inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que surge de la realidad. Como decía la perspectiva anterior, la realidad de vida, la realidad cultural, la realidad social, los amigos, la comunidad, la familia. Por último, es importante una interacción formativa entre el escenario profesional real y la universidad. Bueno, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que en cualquiera de los niveles educativos y en el universitario, como nos dice el texto, la interacción debe ser formativa. La interacción necesita vincularse en un ámbito de formación e intercambio entre aquello que el sujeto trae y la información nueva o el nuevo saber que se vincula con los conceptos, enfoques y teorías que se dan en el aula como contexto situado o que se dan en el proceso de autogestión del estudio y el alumno, como lo veíamos en la alternancia. Aula, sujeto de autogestión. Que permite que la alternancia no sea un criterio unificado, sino que sea un criterio integrador y que posibilite el intercambio. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Partir y voy a dar algunas razones para lo que constituye el proceso de presentación del trabajo final integrador que con las características de ser subido al aula a partir o el 15 de octubre y con una presentación final del mismo el 30 de octubre hasta las 23 horas. Es importante destacar que el trabajo pueden hacerlo
en forma personal y o individual o en forma grupal, como vinieron trabajando con las guías didácticas 1 y 2. También es importante destacar que se va a dejar un tiempo para que ustedes puedan con tiempo entregar el trabajo con fecha final al 30 de octubre. El mismo, para que ustedes vayan teniendo una idea, tiene como criterio integrar estas 4 clases y estos distintos autores, autoras y autores en una perspectiva de preguntas, consultas sobre términos y o conceptos que le hayan interesado, tratando de fundamentar por qué les ha interesado y con qué lo relacionaron. Ese es el criterio que tenemos en cuenta. En la guía figura la propuesta, el modo de presentación, las fechas, los criterios de evaluación y recordarles que ustedes van a tener un chat sincrónico, el último de este módulo 2, el sábado 23 de octubre en el horario de siempre, de 8 horas a 15:30 horas. Bueno, sin otra información que dejarlos, los saludo y nos estamos encontrando en el chat del día 23 de octubre.